que es el contenido. Perfecto. Bueno, buenas tardes, estudiantes de la maestría, buenas tardes también al doctor Edison. Nos complace haber invitado a un profesor de la de la Pontificia Universidad Católica, de Universidad Católica del Perú, sobre un tema tan relevante en el caso nicaragüense, que pues necesitamos mayores conferencias de este tipo, como es el gobierno corporativo, que nos va a exponer el doctor Edison Tabra. Él es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Él es magíster en Derecho de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también consultor y profesor por más de 20 años, impartiendo cátedras sobre gobierno electrónico. Uno de los temas muy específicos que él ha estado investigando y que ha publicado en diversos países europeos y latinoamericanos es propiamente el tema que hoy nos expone. Una de sus tantas líneas de investigación es gobierno electrónico, responsabilidad social, derecho comercial y corporativo. Su, su currículo es bastante amplio, estoy nada más dando algunos pinceladas de su experiencia y tenemos el gusto entonces de escucharte. Así es que vamos a hacer lo siguiente, te vamos a escuchar primero tu conferencia, ¿verdad? Puede dar por unos 45 minutos y después vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas vinculadas a la temática. Así es que te dejo con la palabra, Edison. Bueno, muchas gracias, Cristian. Amigos de Nicaragua, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hace la maestría de Derecho de la Empresa de la universidad. Para mí es un gusto compartir estos pocos conocimientos que tengo sobre el gobierno corporativo y bueno, que es resultado de mi trabajo de doctorado en la Universidad de Navarra y que a invitación de Cristian voy a tratar un poco de compartir. Eh, Debo precisar que mi línea de investigación no es el gobierno electrónico. Ya me habría gustado trabajar un poco de ello, pero más es derecho corporativo, gobierno corporativo y responsabilidad social. Yo les agradezco mucho la atención, su presencia, porque sé que es un horario un poco no tan habitual en Nicaragua, pero bueno, considerando que aquí en Perú tenemos una diferencia horaria, pues eh, les pido su atención y las disculpas del caso, quizás por haber pedido llevar esta sesión pues un poco más temprano de lo habitual que suele suceder en Nicaragua. Bueno, quiero empezar mi intervención hablando un poco sobre el gobierno corporativo, pero también el derecho corporativo. Hoy en día, las personas que estamos afincadas y relacionadas al tema de derecho comercial, mercantil, de alguna manera, pues tenemos que partir de la idea de que las empresas en la actualidad han seguido creciendo económicamente, empezado a adquirir una relevancia cada vez mayor y protagónica alrededor del mundo, y también tienen un mayor peso político en las sociedades y en los gobiernos, tanto de Europa, Estados Unidos y claro está Sudamérica y de segura en Centroamérica. Yo voy a trabajar dentro de eso, un tema tan controversial como es el gobierno corporativo, porque yo empezaría diciendo en mi exposición de que el gobierno corporativo, muchos lo imaginan como la forma ideal, ¿no?, de que una empresa tenga que ser administrada y gobernada, pero sin embargo nosotros vemos de que en las legislaciones de Estados Unidos, en las recomendaciones de la Unión Europea, ya muchas veces se regula a nivel estatal de cómo se tiene que gobernar una empresa. Y eso es un poco contradictorio porque por lo menos cuando yo converso con la gente de administración de empresas y con las personas vinculadas al mundo empresarial, pues la tendencia es poner en práctica la creatividad empresarial avalada por la libertad de empresa, pero que sin embargo hoy en día, pues a través de mecanismos de regulación como el gobierno corporativo, pues un poco los estados tienden a decirle al empresario cómo tiene que gobernar en su empresa. Si bien es cierto, las empresas, como decía al inicio de mi exposición, han crecido y han adquirido un protagonismo
enorme, pues muchas veces por el error de unas cuantas no se podría regular estatalmente y exigirle determinados cumplimientos, que creo yo que atentan contra la libertad de empresa, contra la libertad de organización de una empresa que en muchas constituciones está protegida. Bien, cuando hablamos justamente del gobierno cooperativo, pues tenemos que hablar muchas veces de la trascendencia que ha jugado hoy día, un poco hablar sobre la historia que ha tenido el gobierno cooperativo y también un poco enfocarnos a la normativa. La exposición, asimismo, que voy a tratar de hablar en estos minutos escasos que se tiene, y también entrará un poco a hablar sobre los problemas y, por último, hablaremos sobre las conclusiones. De más está que al final de la exposición estoy en la mejor disposición de responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. De antemano les agradezco, como les digo una vez más, la atención y me da mucho gusto poder compartir los conocimientos con un pueblo muy querido, a quien estimo, que es nicaragüense, porque durante la época de mi doctorado compartí muchas anécdotas, muchas vivencias con gente de Nicaragua y todas ellas muy agradables. Empecemos. Cuando hablamos justamente de la trascendencia del gobierno cooperativo, tenemos que pensar de que es un tema que no lo podemos enfocar únicamente desde una perspectiva legal, por más que haya nacido del derecho. Su perspectiva hoy en día no solamente incluye la parte legal, sino también podemos enfocar tres componentes más: el económico, el de management y el de responsabilidad social, que junto con el legal juegan un rol importante para entender la trascendencia y la importancia del gobierno cooperativo. Hoy en día, hablar del concepto de gobierno cooperativo implica relacionarlo a tres elementos y otros más que hablaremos durante la sesión. El primero de ellos es la responsabilidad de los directivos. Como decía, hoy en día en toda empresa que crece, que se desarrolla, pues ya no solamente tenemos un empresario, sino también y cuentan para su desarrollo con la participación de directivos y de gerentes generales. Obviamente, ahí vamos a encontrar que en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, los directivos hoy en día no necesariamente son los mismos empresarios o los mismos inversores que han puesto su dinero para el funcionamiento de una empresa o de una corporación, como se dice en Estados Unidos, sino que hay una tercerización de la administración. Si ustedes se dedican y practican en el derecho empresarial, se van a dar cuenta que hoy en día el gerente, el administrador de una empresa no necesariamente es parte del grupo de los propietarios de la empresa. Y ahí precisamente se presenta un inconveniente porque será el problema en el cual, como los propietarios de una empresa, los accionistas de una empresa, los inversionistas de una empresa protegen sus derechos, sus intereses frente a cualquier intento del administrador de querer cometer algún tipo de fraude y que perjudique precisamente los intereses. Profesor, Sí. profesor, disculpe, ¿puede pegarse un poquito más al micrófono? No se le escucha. ¿O subir la voz? A ver. ¿Ahora? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces, recomienzo. Cuando hablamos justamente de la trascendencia del gobierno corporativo, tenemos que asociarlo principalmente a la importancia que hoy en día las empresas con un gran tamaño económico han logrado en el mundo. Esto nos lleva a la importancia de mencionar de que en toda empresa hay propietarios de empresas representados en inversionistas, en capitalistas, que han puesto el dinero para la constitución y funcionamiento de una empresa, de una corporación, y tenemos también administradores. Hoy en día ya no es, y no sucede que el empresario es a la vez el administrador de una empresa, sino que por múltiples razones y motivos suele tercerizarlo. Terceriza esa administración de su empresa, de su corporación, en manos de una tercera persona. Y precisamente ahí surge un problema. Ese problema es de que ese administrador, que no es propietario de la empresa, puede cometer o puede tener incentivos para cometer algún tipo de fraudes
o ilegalidad penal o administrativa. Precisamente el gobierno corporativo está asociado a eso, a tratar precisamente de establecer los lineamientos legales para evitar que un directivo se vea perjudicado por una mala praxis empresarial de parte de su administrador de empresas. Asimismo, cuando hablamos del gobierno corporativo, estamos mencionando la manera ideal de reestructurar el consejo de dirección o el directorio de una empresa. Es decir, en las sociedades capitalistas o en las sociedades de responsabilidad limitada, sobre todo con gran tamaño económico, encontramos de que las empresas cuentan con un órgano colegiado que son los consejos de administración o directorio que se conocen en Sudamérica, en Perú. Estos órganos de dirección principalmente estaban conformados por personas que representaban a los propietarios de una empresa. Pero hoy en día, también, estos propietarios de una empresa que conformaban el Consejo de Administración únicamente beneficiaban sus intereses. Es decir, hoy en día, la gestión empresarial era criticada porque se beneficiaba únicamente los intereses de los propietarios y los inversionistas. Y hoy se ha criticado eso. Y se dice de que ya los intereses y la gestión en una empresa no deben beneficiar únicamente a los inversionistas, sino también a aquellos grupos de interés que directa e indirectamente se vinculan con una empresa, con una corporación. Precisamente en el estudio del gobierno corporativo se entiende que hay lineamientos o debe ser el conjunto de normas que regula la manera ideal de cómo un consejo de administración va a equilibrar los intereses de los inversionistas, pero también sin descuidar los intereses de hoy en día de los llamados stakeholders. Esto va en relación con lo que conocemos con la responsabilidad social empresarial. También el gobierno corporativo se aboca y está relacionado a la protección de los derechos de los accionistas. Precisamente en las grandes corporaciones, hoy en día, aquellas que tienen un capital diversificado, pues muchos de estos accionistas no tienen interés en participar en las sesiones de junta de socios, de junta de accionistas, y claro, no se preocupan por ejercer sus derechos políticos y sus derechos económicos, o de repente privilegian sus derechos económicos descuidando los políticos, ¿no? De repente yo prefiero muchas veces priorizar recibir mis utilidades antes que preocuparme de participar en la Junta General de Accionistas para saber cómo marcha la empresa. Entonces, esto produce también en la práctica los directorios o consejos de administración en contubernio con la administración general o con la gerencia general, muchas veces cometan actos de fraude que perjudiquen precisamente los intereses de estos inversionistas. Asimismo, dentro de este marco, hoy en día también se habla de lo que es la protección en la administración de la empresa, porque hoy en día tenemos que tanto el directorio como la gerencia general, muchas veces en la realización de su actividad... Profesor Edison, sí. Disculpe, es que a veces el audio se escucha bastante lejos. Procure mantener el micrófono un poquito más cerca de él, para que se escuche mejor. Discúlpeme la interrupción. No se preocupe. Ahí, ahora sí. Perfecto, voy a entonces sostener el micrófono para que ustedes me puedan escuchar con la nitidez que se merece. Precisamente hablaba en el caso de los derechos de los accionistas que hoy en día no solamente se busca que a través de las prácticas del buen gobierno corporativo se protejan los intereses de los accionistas, sino también de los stakeholders. Pero también se busca que los accionistas se sientan obligados, o como dicen los economistas, incentivados a participar en el gobierno de la empresa. Porque muchas veces pasa que en las grandes multinacionales, pues como Movistar, Claro y otras empresas de gran tamaño económico, los accionistas no tienen incentivos de participar en una junta y hacer práctica de sus derechos políticos como el voto, la participación, el ejercicio del derecho de fiscalización.
el derecho de pedir información a la junta al directorio y al consejo de administración. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos que aquí el gobierno corporativo busca y prioriza que los accionistas tengan ese interés de poder defender sus intereses de alguna manera obligándolos a que lo hagan. Asimismo, la actividad empresarial hoy en día, a raíz de lo que sucedió en la década de los 90 y en la crisis financiera del 2007, se busca que hoy en día las actividades empresariales de gran riesgo sean gestionadas salvaguardando los intereses de los inversionistas de manera directa e indirecta también de los stakeholders. ¿Esto qué cosa nos quiere decir, amigos? Que también hoy en día el gobierno corporativo está entrando con fuerza a gestionar lo que es la administración de los riesgos económicos, financieros que una empresa pasa día a día. Y hoy en día se busca que estos riesgos no sean perjudiciales para la empresa y sobre todo para los accionistas e indirectamente a los demás grupos de interés. Precisamente, cuando hablamos del gobierno corporativo, yo quiero que quede claro que no solamente es hablar de un tema que está ligado a lo legal, sino que se ven en varios frentes. Y es justamente la labor de todo abogado que quiere dedicarse al derecho corporativo, entender y manejar adecuadamente. Por ejemplo, desde la ética de los negocios, de la ética corporativa, el gobierno corporativo se enfoca mucho al trabajo de los valores corporativos. Es decir, hoy en día, como buscamos que se salvaguarden los intereses de los accionistas, de los propietarios de la empresa y también de los stakeholders, se busca la promoción de los famosos valores corporativos o de la famosa cultura empresarial. Se busca que hoy en día toda empresa exija a través de lo que se conoce como los códigos de conducta, ¿no?, que sus empleados, que sus ejecutivos y que todos sus demás colaboradores, incluidos los accionistas, desempeñen una conducta acorde a los valores de toda empresa. Por eso es que hoy en día se dice incluso que los códigos de conducta legalmente se han convertido en contratos que buscan exigir a las personas que se comporten de determinada manera. Eso es con lo que justamente con mis alumnos de la maestría hablábamos. Oye, ¿cómo es posible que antes los contratos que usualmente nos ayudaban pues a hacer una compra, a hacer un alquiler o acelerar un fideicomiso, hoy en día no solamente se enfocan a eso, sino también te exigen que te comportes de determinada manera? Entonces, hoy en día, los códigos de conducta, los códigos de buen gobierno corporativo, éticamente tienen ese enfoque. Toda empresa los implementa y los ejecuta a través de un oficial de cumplimiento ético y normativo con la visión de que sus colaboradores, sus ejecutivos, sus gobernadores lo cumplan. Y de esa manera, una empresa va a salvaguardar de manera exitosa su actividad. Asimismo, el gobierno corporativo, visto desde una perspectiva ética, también prioriza mucho lo que es la imagen o la reputación corporativa. Hay que tener presente que hoy en día el abogado de empresas no solamente analiza legalmente o jurídicamente las implicancias legales de cada paso de la empresa, sino también se enfoca y le exigen ver si eso o si determinado juicio aplica o perjudica la imagen de la empresa. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos que muchas empresas mineras, ¿no?, realizan una serie de desarrollo de actividades de explotación energética que muchas veces perjudican los intereses de la gente de la zona de selva. Entonces, a pesar que en muchos casos estas personas exigen a la empresa muchas dádivas o hacen un sinnúmero de pedidos, la empresa, que quizás legalmente no está obligada a hacerlo, éticamente, considerando el tema de la imagen corporativa o reputación corporativa, tiende a otorgárselos. Hoy en día la reputación corporativa es un horizonte al cual la práctica de gobierno corporativo se dirige a través de la implementación y ejecución de sus códigos de conducta.
También tenemos el caso de la administración de empresas. El gobierno corporativo, visto desde una perspectiva de management, tenemos que tener presente que implica una forma ideal de ejercer gobierno en una empresa. No solamente es aplicar las leyes laborales, mercantiles, civiles y penales de una empresa, sino que el gobierno corporativo se aboca hoy en día a legislar cómo dejar que su funcionamiento interno sea el más apropiado. Quizás tomando como referencia los códigos de conducta o en la elaboración de los reglamentos de funcionamiento, hoy en día una empresa trata y exige, ¿no?, que sus diversos sistemas de funcionamiento, ya sea por ejemplo el sistema de contabilidad, el sistema de finanzas, incluso el sistema legal, pues precisamente tengan un funcionamiento óptimo. Y quien está a cargo es no solamente el gerente general y sus auxiliares, sino también es labor del directorio o del consejo de administración que les comentaba, de supervisar que estos sistemas de gobierno imperantes en una empresa funcionen adecuadamente. Por eso es que el gobierno corporativo, visto desde una política de gobierno, se dice que es precisamente un medio de armonización del ejercicio de poder en una empresa, que significa la emisión de diversas formas de gestión para que la empresa funcione adecuadamente por medio del trabajo eficiente y eficaz de sus sistemas de organización, ¿no?, y que traiga beneficio a sus accionistas y al resto de los grupos de interés. También tenemos que tener presente un tema, que es que cuando hablamos de gobierno corporativo, muchas veces, por lo menos en el Perú, se toma de que es una propiedad más de los economistas, o muchas veces se enfoca que son los economistas quienes están más llamados a dominar y aplicar el tema de gobierno corporativo. Y eso en parte tiene razón, pero no tanto, porque si bien el Instituto de la Economía enfoca una parte del gobierno corporativo, estamos viendo de que se enfoca de diversos frentes. Económicamente, en lo que es economía, el gobierno corporativo significa y tiene la trascendencia porque busca, ¿no?, congeniar los intereses o armonizar los intereses entre los accionistas o dueños de una empresa, ¿no?, como lo dicen los economistas, los propietarios de una empresa, ¿ya?, con los intereses de un administrador o de aquellos que gestionan una empresa. Partiendo de lo que les comentaba, en una empresa grande, muchas veces ya la gestión no la hacen los mismos accionistas. Entonces, la economía nos dice, oye, ahí hay un problema de agencia, como le llaman ellos. Y ese problema de agencia genera el riesgo de que aquella persona que le has dado la función de que gestione tu empresa pueda cometer fraudes. Y eso te puede perjudicar a ti. Entonces, económicamente, el gobierno corporativo es el mecanismo que ayuda a reducir los índices de fraudes, los índices de mala gestión a través de una correcta supervisión de parte de los accionistas o inversionistas hacia los administradores. De alguna manera es la reducción de los incentivos a cometer fraudes, que es lo que le comenta la economía respecto al gobierno corporativo. Ahora, hay otro tema que yo le he agregado, que es la responsabilidad social. ¿Qué cosa implica el tema de entender el gobierno corporativo visto desde una responsabilidad social empresarial? Básicamente, cuando se habla del gobierno corporativo desde la óptica de la responsabilidad social, vamos a ver que hoy en día las prácticas del gobierno corporativo de manera interna o de repente considerando el tema de la imagen corporativa o la reputación corporativa que les comentaba antes, consistirá en que una empresa gestiona de manera óptima y eficaz acorde a las leyes de un país, pero considerando la protección al medio ambiente o no perjudicando al medio ambiente, considerando la protección de los derechos humanos, ¿ya?, y también de la gobernanza de un país. Es decir, hoy en día la práctica de gobierno corporativo muchas veces
no solo le dice a una empresa cómo gobernarse internamente, sino también le dice que tiene que hacerlo respetando diversos factores externos que una empresa atraviesa a nivel externo. Recuérdense que una empresa siempre vive en una sociedad, y si esta sociedad hoy en día tiene una seria preocupación por proteger el medio ambiente, una preocupación por el cambio climático, una preocupación porque los derechos humanos, en especial los derechos laborales, sean protegidos adecuadamente, y una preocupación por no interferir con el orden democrático de un país, pues estamos hoy en día hablando de que ya el gobierno corporativo también le exige a las empresas, ¿no?, comportarse de una manera adecuada conforme a los intereses de la sociedad. Eso hay que tenerlo presente. Y muchas veces, hoy en día, si uno revisa las prácticas del gobierno corporativo de empresas como Suiza, o de empresas de Alemania, o empresas de Estados Unidos, vamos a ver que hay una seria preocupación por que las prácticas de gestión no perjudiquen el medio ambiente. Por eso es que ustedes habrán visto, por ejemplo, el caso de Volkswagen. En el caso de Volkswagen, más allá del escándalo legal que suscitó ello, es de que Volkswagen muchas veces se catalogaba de ser una empresa respetuosa del medio ambiente. Entonces, cuando se desata este escándalo, ¿qué sucedió? Oye, la imagen que la sociedad tenía de Volkswagen, ¿no?, la imagen de que Volkswagen era vista como una empresa responsablemente social y adecuada, afincada con la preocupación con el medio ambiente, se vino abajo. Y hoy día sabemos de que una empresa que pierde credibilidad, una empresa que pierde imagen o que se perjudica en su reputación, es muy complicado que vuelva a trabajar de manera normal y a recibir o obtener las utilidades, no producto de su actividad. Por eso hoy en día el gobierno corporativo no solamente implica enfocarse en lo legal, sino también es que cuando el abogado de empresas crea las leyes que gestionan la práctica de gestión de una empresa, tiene que considerar que no solamente el orden interno de una empresa o las leyes legales, valga la redundancia, del estado donde está la empresa, sino también es la imagen de la empresa y cómo quieren que la empresa se vea respecto a estos problemas que acabo de mencionarles. Que probablemente más adelante haya más problemas sociales a los que la empresa también tendrá que pronunciarse, seguro que sí. Por eso tenemos la responsabilidad social. Por eso es que hoy en día las empresas, como parte de su práctica de gobierno corporativo, se preocupan mucho por los temas externos, ¿no?, del mundo. Ahora bien, hablar del tema de gobierno corporativo no solamente es hablar, ¿no?, desde las perspectivas que les he comentado, sino también desde la perspectiva del derecho. El abogado de toda empresa es un profesional privilegiado, y somos personas privilegiadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una virtud que otras profesiones quizás, por la naturaleza de su trabajo, no le tienen. Es que el abogado sabe crear normas. Un abogado sabe modificar normas. Y esa creación y modificación y supresión de normas no solamente es parte en un Estado, o no solamente se hace dentro de la administración pública, sino que hoy en día se habla, también puede darse en una empresa. Por eso es que hoy en día un abogado no solamente lleva casos en una empresa, sino también implementa los mecanismos o reglas de conducta en una empresa, ya les decía, a través de sus códigos de conducta, para solucionar de manera interna los conflictos que dentro de la empresa puedan presentarse y puedan perjudicar su trabajo, su actividad y su imagen ante la sociedad. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad. Esta universidad ha creado dentro de sus códigos de conducta, dentro de su funcionamiento, una prioridad a la práctica de la responsabilidad social. Y como parte de eso, ¿no?, se ha dicho, oye, como parte de nuestra responsabilidad social, vamos a tomar una decisión. Vamos a suprimir la venta de gaseosas. No más Coca-Cola, no más Fanta, no más Sprite. Oye, ¿pero por qué? Porque en el marco de la responsabilidad social,
una empresa se preocuparía o se preocupa por el derecho a la salud de sus colaboradores, de sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, ¿no? Legalmente, el Estado no le exige esa determinada conducta a la empresa, ¿no? Pero la empresa lo hace y lo adopta como una práctica de gestión, porque justamente tiene esa responsabilidad hacia la salud de sus empleados, de sus estudiantes, ¿no? Empresas hoy en día en el Perú también y en Sudamérica adoptan como parte de sus prácticas de gobierno no cooperativo, ¿no? La adopción de conductas en resguardo, como les decía, del medio ambiente, ¿no? Y cosas tan cotidianas como ya no consumir tanto papel, ¿no? O de reducir el consumo quizás de tinta, ¿no? O de repente de utilizar productos biodegradables con cada vez más frecuencia. Entonces, estas prácticas que quizás nosotros hemos visto dentro de la responsabilidad social, hoy en día ya en el gobierno corporativo, el Consejo de Administración, pues en el marco de su gestión, le ordena a la gerencia que adopte ese tipo de decisiones, ese tipo de órdenes, ¿no? ¿Y quién, digamos, materializa eso en el ordenamiento interno de una empresa? Es el abogado. El abogado precisamente lo que hace es redacta los códigos de conducta y se encarga de su cumplimiento y de su sanción. Profesor, nuevamente tal vez se pega un poquito más al micrófono, que ya se siente bastante lejos el audio. ¿Cómo estamos ahora? Bien, bien, gracias. Continúe. Muy bien. Entonces, cuando hablamos precisamente del gobierno corporativo visto desde el punto de vista legal, no solamente es gestionarlo desde el Estado, sino de la empresa, del interior de la empresa hacia el exterior. Y precisamente el ejemplo más claro de ello es que muchas empresas hoy en día, a través de algo que llamamos la autorregulación, han empezado a emitir reglas, conductas, normas propias que exigen a sus colaboradores. Y eso el Estado no lo obliga. Y eso se cumple a través de la aplicación de los códigos de conducta. Yo por eso decía que el abogado es un profesional que precisamente tiene esa expertise de crear normas, interpretar las normas y sancionar conductas. Por ello es que hoy en día ya no solamente pensemos que en el Estado se crean normas imperativas, sino también hoy en día en las empresas. Y eso proviene de una práctica del gobierno corporativo. En lo que es el gobierno corporativo, tengamos presente que la historia del gobierno corporativo se dio en Estados Unidos. Tal como conocemos el gobierno corporativo, nace en la década de los 70 con el primer caso que fue de Penn Central. Esta empresa era una empresa de ferrocarriles, ¿no? Que cometió un acto fraudulento, ¿ya? Y que en este sentido la Secretaría de Mercado de Valores de Estados Unidos, al momento que juzgó a la empresa, concluyó también que no solamente la empresa tenía responsabilidad en la actividad fraudulenta que había cometido, sino que precisamente eran sus directivos, era la responsabilidad de sus directivos de cautelar un buen funcionamiento, una buena conducta de la empresa. Y por eso es que desde la década de los 70, el gobierno corporativo, tal como lo conocemos, vinculado, ¿no?, a las funciones del Consejo de Administración, a la protección de los derechos de los accionistas y también a la protección de los intereses de los stakeholders o grupos de interés, es ya conocida. Ahora,
Dentro de la evolución del gobierno cooperativo, tengan presente lo que ya les comentaba, es de que el gobierno cooperativo, ¿no?, a veces visto desde un punto negativo, tiene una función de prevención de la comisión de fraudes. Pero sin embargo, el gobierno cooperativo, si lo vemos desde el punto de vista positivo, consiste en la implementación de prácticas que mejoren la gestión de una empresa y mejoren la labor de los gobernantes de una empresa en beneficio de la empresa y también de quienes dependen de ella. Si lo vemos desde el punto de vista legal, el gobierno cooperativo se conceptúa como aquel conjunto de reglas que buscan la prevención de malas e ilegales prácticas de gobierno en una empresa. ¿Ya? Y para ello se crean y se implementan y se ejecutan, incluso se sancionan, ¿no?, aquellas conductas que vayan en contra de la actividad de la empresa. Y también se crean los controles necesarios para gestionar y cautelar adecuadamente una buena administración de una empresa. Ahora, hablar de gobierno cooperativo no solamente es hablar de la buena administración de una empresa, sino también ir un poco más allá. Es cautelar el ejercicio óptimo a nivel económico, a nivel de finanzas, a nivel de contabilidad. Y para eso se crea un sistema de control, ¿no? Y estos sistemas de control o check and balance system, lo que hacen es cerciorarse ¿de qué? De que una empresa, uno, no vaya en contra de sus ordenamientos internos. Dos, protejan los intereses de los inversionistas y de los accionistas y de los stakeholders. Tres, indirectamente buscan mejorar la productividad y la eficiencia de la actividad empresarial. Precisamente, para ello se exige que hoy en día es el directorio o el consejo de administración el órgano que debe jugar una mayor importancia para el desarrollo de esta función. Hoy en día, a través de la OECD, ¿no?, a través de la ONU, a través de la Unión Europea, se ha dado una mayor importancia al papel que juega el Consejo de Administración. Este Consejo de Administración se encarga justamente de implementar los controles que en el marco del gobierno cooperativo se exigen que toda empresa cumpla. Un ejemplo es la exigencia de un adecuado sistema de auditoría óptimo. La exigencia de un adecuado sistema de auditoría externa que audite o fiscalice que adecuadamente una empresa muestra sus estados financieros, su estado contable y económico. No solamente para saber si la empresa va a distribuir utilidades, sino también para exigir que la administración mejore su trabajo. Asimismo, el gobierno cooperativo hoy en día se ha convertido en un fenómeno de autorregulación. Como decíamos antes, a través de los códigos de conducta, a través de la reglamentación, la empresa crea sus propias normas para autorregularse sin esperar que el Estado le exija. Por eso es que yo les decía, hoy en día en Sudamérica, si hay empresas que se preocupan por practicar la responsabilidad social empresarial, no ha surgido esto como una exigencia de los estados, sino una autoexigencia de las propias empresas. Algunas con un sentido real de preocupación por el medio ambiente o los derechos humanos. Otras movidas un poco por mejorar la imagen corporativa ante la sociedad. Por eso es que hoy en día el rol del abogado, el abogado de empresas es justamente materializar todas las políticas, los valores
y las prácticas de gestión que una empresa desea llevar a cabo para mejorar su productividad y prevenir cualquier tipo de fraude en normas propias, códigos propios. Precisamente cuando nos hablan del gobierno cooperativo, recuérdense por favor que siempre nos van a tocar un tema espinoso. Y eso ustedes en la práctica que tengan a nivel de las empresas donde pertenezcan, se van a topar a diario. Es, mi empresa debe autorregularse o cumplir la normatividad que el gobierno me imponga. Hoy en día, el gobierno cooperativo toma como referencia los estudios de Jensen y Meklin, que proponen que el gobierno cooperativo debe ser una forma real de autorregulación. ¿Qué implica la autorregulación? Como decía antes, la empresa propia crea sus propias reglas de comportamiento para mejorar su productividad y beneficiar a los intereses de los inversionistas. Pero asimismo, también previene que quien se encarga de la administración de una empresa sea objeto de una supervisión y un control adecuado. Hay que tener presente que en las empresas modernas hoy, quien gestiona una empresa, quien la administra, no necesariamente pertenece al universo de los dueños de empresa, inversionistas o accionistas, sino también es una persona que está ajena a ese grupo. Es más, el gobierno corporativo nos dice, oiga, si la administración está en manos de alguien que pertenece a este grupo de propietarios de la empresa, igual puede haber un perjuicio. Ese perjuicio puede ser el daño a los intereses de otros grupos de interés, que precisamente se llaman stakeholders. Hoy en día, cuando hablamos de gobierno corporativo, también nos enfrentamos a un doble dilema. El primero, ya les decía, una empresa se tiene que autorregular o esperar a que el gobierno le imponga reglas de conducta. El segundo dilema, una empresa cuando se gestiona busca beneficiar principalmente los intereses de sus propietarios o de sus stakeholders. Es un debate que se suscita a diario y que precisamente en Sudamérica y en Europa muchas veces la respuesta podría ser, ¿no? Evidentemente, oye, que tiene que privilegiar a los inversionistas porque son los que han puesto el dinero para la constitución de esa empresa o que han colaborado con el capital que se requiere para incrementar el capital de desarrollo, de trabajo de esa empresa. Sin embargo, hoy en día ya una empresa busca beneficiar a los stakeholders. Cuando hablo de stakeholders me estoy refiriendo al trabajador o empleado, al mismo administrador, al acreedor y al resto de personas como el Estado que dependen de la actividad de esa empresa. Entonces, aquí la pregunta es, cuando se gestiona una empresa, ¿hay que beneficiar únicamente los intereses de un inversionista o también de los stakeholders? Esa es una respuesta que ustedes tienen que asumir. Hay abogados que asumen la perspectiva y la tesis de que la empresa primero está para gestionarse adecuadamente porque así protege los intereses de sus inversionistas. Hay otras que dicen, no, primero está el interés de los stakeholders y dentro de los stakeholders de los mismos inversionistas. Puede que sea una disquisición académica, pero es que en la práctica esa disquisición académica resulta un serio dolor de cabeza, porque muchas veces el interés de un inversionista no necesariamente condice con el interés de un trabajador o con el interés de un acreedor, y viceversa. Por ejemplo,
Hay empresas que muchas veces, cuando estamos ante temporadas altas de trabajo, por ejemplo, las empresas de producción, cuando se avecina la temporada navideña, tienden a subir sus horas de trabajo. Sin embargo, esa política muchas veces va en contra de los intereses de los trabajadores. Oiga, que puede beneficiar o va a beneficiar a ambos, sí, pero es que en la práctica no necesariamente un trabajador o el sindicato va a estar ya no aceptar ello. Por eso es que justamente la práctica de gobierno cooperativo tiene que tratar de armonizar hoy en día no solamente el interés del inversionista cuando se gobierna o cuando emite políticas de gestión, sino también integrar los intereses de los demás participantes de la empresa. No se busca quizás que sea como en Alemania, donde los consejos de administración cuentan con representación de los trabajadores. Esto en América Latina, sobre todo, hablarlo a un empresario, en una empresa grande sería un poco limparía con el tema de herejía, ¿no? Pero precisamente el gobierno cooperativo hoy en día te dice y propugna, oiga, si usted asume la perspectiva de gestionar en función a los intereses de los stakeholders, no solamente le exige al inversionista que haga sacrificios para gestionar adecuadamente una empresa, sino también le exige a los empleados que lo hagan. Por eso es que precisamente nosotros, cuando hablamos de gobierno cooperativo, hablamos también de integración de intereses. ¿Por qué? Porque cuando se emite una regla, un código de conducta, un código de ética, un reglamento, estas reglas internas tienen que incluir los intereses de todos, no solo del dueño. Bien, dentro de este tema, estábamos hablando también de que el gobierno corporativo nos muestra una realidad que ya es evidente, que les decía, y es que, según Fama y Jensen, hay una separación de la propiedad y de la gestión. Y precisamente esa problemática del gobierno corporativo busca de responder a través de integrar los intereses de tanto los propietarios de la empresa como los que gestionan la empresa y también se benefician en la empresa. En este esquema pues, quizás podamos encontrar un poco más, digamos, la ejemplificación del gobierno corporativo. A los accionistas, que nosotros los abogados conocemos, en términos empresariales, económicos, se les conoce como el principal. Estos accionistas tienen, de alguna manera, pues un interés, ¿no? Y su interés, obviamente, busca generar y obtener la mayor rentabilidad posible. En el otro grupo tenemos a los agentes, que son aquellas personas que les decía que son los directores, los administradores de la empresa, que quizás puedan tener sus propios intereses. Y también tenemos que entre estos dos señores hay muchas veces intereses contrapuestos. El inversionista quiere una rentabilidad alta para sí, en tanto que el administrador muchas veces puede tener los incentivos de que no busque beneficiar a la empresa, sino sus propios intereses. Entonces, el gobierno cooperativo, como les comentaba, busca equilibrar los intereses de estas dos personas presentes en una empresa. Y también, aunque no lo dice la presentación, también integrar los intereses de los demás stakeholders. Incluso se habla hoy en día de que un acreedor te puede exigir la adopción de determinadas conductas empresariales en el marco de su buen gobierno cooperativo. Ejemplo, cuando una empresa financiera, bancaria, te desea o quiere darte un crédito, puede, dentro de ese contrato, exigirte la adopción de determinados mecanismos. Por ejemplo, hoy en día los contratos de franquicia no pueden habilitar que quien es el dueño de la franquicia no puede exigirle a la empresa beneficiaria de esa franquicia la adopción de determinadas conductas. ¿Ya? Entonces, ya no es descabellado decir que, oye, el acreedor nomás puede, no tiene por qué entrometerse en la gestión de una empresa, sino también, oye, los socios estratégicos también pueden hacerlo. Entonces, hoy en día tenemos que tener presentes, señores, que, como decía al inicio de mi presentación, muchas veces la libertad de empresa
que dio origen a las empresas, a su crecimiento y que implicaba principalmente en las decisiones que el empresario tomaba, hoy en día en el gobierno, a través del gobierno corporativo, muchas veces se ven cada vez más limitadas. Bien, tenga presente que el gobierno corporativo no siempre ha existido, pero sin embargo, su relevancia cobró a través o a raíz, perdón, de escándalos corporativos que ya muchos de ustedes han escuchado, que precisamente son los escándalos de Enron, de las .com y recientemente la crisis financiera. Desde el enfoque del gobierno corporativo, esto se dio principalmente porque quienes estaban encargados de la administración de la empresa privilegiaron los suyos, en detrimento de los inversionistas. No había quien proteja los derechos de los inversionistas. Ahora bien, el gobierno corporativo también afronta un nuevo desafío. Y es de que también tenemos que a partir de la década de los 90, tenemos la presencia cada vez más latente, ¿no? En Perú se nota mucho, de los inversores institucionales. Un inversor institucional, vamos a entender que como empresa grande, que tiene lo que se conoce como el expertise en el ejercicio de la inversión, muchas veces puede adquirir la propiedad de empresas e imponer sus decisiones que muchas veces perjudiquen a los accionistas o inversores minoritarios. Entonces hoy en día se dice que el gobierno corporativo también afronta ese desafío de cómo equilibrar los intereses de un accionista mayoritario, que es un inversionista institucional, con los de un inversionista o accionista minoritario. También tengamos presente que el fenómeno de los inversores institucionales, señores, ha cobrado relevancia porque empiezan a crecer y a proliferar los grupos de sociedades. Los grupos de sociedades o los grupos de empresa cada vez más son más presentes en América Latina. ¿Y esto qué cosa crea? Un escenario de concentración económica. Cada vez más vemos que en América Latina, ¿no?, los sectores productivos de los países están cada vez más en manos de una determinada empresa, de un determinado dueño, ¿no? Entonces, hoy en día el gobierno corporativo también enfrenta ese desafío de cómo lograr que este señor, que esta empresa, dueño de un grupo de empresas que tiene la concentración de la economía de un país o de una región, pueda gestionar adecuadamente no solo a su beneficio, sino también al beneficio de los demás participantes de su empresa. El gobierno corporativo lo vamos a tener presente en muchos ámbitos a nivel legal. Ahora, tomando un criterio más certero, el gobierno corporativo en la actualidad se encuentra regulado, ¿no? Ya ha sido emitido, ya se han creado normas por los estados, pero también existen todavía normas que no han sido creadas por los estados, sino son normas propias, autorreguladas, que han creado las propias empresas que buscan gestionarse eficientemente, ¿ya? Entonces, aquí encontramos justamente algo que yo les decía. El gobierno corporativo hoy en día también tiene el fenómeno de regulación versus autorregulación. Porque por un lado, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, se propone la práctica de un gobierno corporativo autorregulado a través de normas propias de comportamiento que se conocen en la doctrina del derecho corporativo como normas de metaregulación. Estas normas de metaregulación son normas que cada empresa implementa de manera individual o en conjunto con otras empresas, por las que se exige o se autoimponen la obligación de practicar la gestión de una empresa de una determinada manera, ¿ya? Ahora, esto choca con otras realidades, ¿no? Por ejemplo, en Chile,
en Nicaragua mismo, existen ya normas que los estados han dado y que son de cumplimiento obligatorio de las empresas. Aquí tenemos una crítica que hacer. Tradicionalmente en el derecho corporativo, cuando se habla de la imposición de normas de parte del Estado, si bien te obligan a cumplirlas, y tú tienes que cumplirlas porque si no, el órgano encargado, ya sea un órgano supervisor, te sanciona en caso de incumplimiento, también te quita lo que llaman los economistas, los incentivos de mejorar cada vez más tu forma de gestionar una empresa. A través de la regulación de un Estado, muchas veces se exige lo que se llama el cumplimiento estándar de un conjunto de prácticas de gestión, pero a su vez desincentivan a las empresas de mejorar esas prácticas de gestión. Ejemplo, en Sudamérica mucho se habla que en el marco de la responsabilidad social corporativa, cuando esas son prácticas de la misma empresa, la responsabilidad social se ejerce de manera más óptima. De hecho, en muchas empresas peruanas, por ejemplo, que están muy ligadas a la minería, el impacto que ha generado el ejercicio de la responsabilidad social ha sido alto. Entonces, ahí vamos a encontrar siempre en el derecho corporativo la eterna discusión. ¿Qué es mejor? ¿Crear normas metaregulatorias? ¿Que el abogado de empresas cree normas metaregulatorias? ¿O exigirle al Estado que nos brinde normas estatales, normas coactivas y cumplirlas ellas? Tenemos un beneficio y un prejuicio. Si asumimos las normas metaregulatorias, la empresa las cumple, pero de repente en algún momento las incumple y no hay quien las sancione. En tanto que en las normas que emite el Estado te sanciona si las incumples, pero también te desincentiva a mejorar ese tipo de conductas que te imponen por ley. Entonces, hay un desafío de quienes nos dedicamos al estudio del derecho corporativo, pues estamos aún en la búsqueda de la mejor fórmula que permita mejorar la gestión o el gobierno de la empresa. Bien. Cuando hablamos precisamente del gobierno corporativo, partamos de lo siguiente. La mayoría de normas que existen a nivel internacional son normas metaregulatorias. Y un ejemplo claro son aquellas normas que provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OECD. La OECD es aquella organización internacional con sede en París que de manera voluntaria ha emitido una serie de recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo para que las empresas las cumplan, los estados implementen a su vez sus propias recomendaciones de gobierno corporativo, y la idea es, con normas más regulatorias se puede mejorar la gestión. Ahora, la OECD, a modo de referencia, no solamente ha emitido normas de gobierno corporativo a nivel general, sino también a nivel de pequeña y microempresa. También ha emitido para empresas de un sector especial, por ejemplo, los fondos de pensión, y también de manera indirecta para las empresas financieras o bancarias. Cuando hablamos precisamente de las normas de gobierno corporativo en la OECD, vamos a ver que estas contienen una serie de recomendaciones. Vamos a hablar a grosso modo de cada una de ellas. El primero de ellos es que la OECD recomienda que cada Estado, que cada empresa, de manera voluntaria, cree un marco adecuado de la práctica del buen gobierno corporativo. ¿Eso qué significa? Que cada Estado, que cada empresa debe idear las formas de gobierno que cree mejor adecuadas a sus intereses. De alguna manera, la OECD no recomienda la creación de normas legislativas, de normas estatales, como les decía, es más partidario de la autorregulación.
Ahora bien, lo que sí se enfatiza es que la práctica del gobierno cooperativo debe asegurar 3 estándares: confianza, seguridad y transparencia. ¿Qué significa ello? Que el gobierno cooperativo, según la OECD, tiene que asegurar que todas las actividades de toda empresa sean transparentes, no solamente para quienes son dueños de ella, sino también para quienes la administran y para el resto de personas. También se busca que sus prácticas sean seguras, porque no se busca que sean riesgosas y pongan en peligro la estabilidad y la existencia de la empresa. Y de la conjunción de estos 2 estándares, tenemos el estándar de la confianza. Hoy en día, en el gobierno cooperativo se dice que es un instrumento de confianza o de generación de confianza para una empresa. Es decir, hoy en día las empresas en el mundo buscan acceso al crédito, buscan la presencia de inversionistas con gran capital, buscan colocar sus acciones en los mercados de valores. Entonces, la práctica del gobierno cooperativo es un mecanismo de generación de confianza de parte de estos mercados, de que el gobierno en esa empresa es confiable y seguro, entonces hay que invertir en ella. Por eso es que hoy en día también, como les decía antes, hay una preocupación mucho por la responsabilidad social, porque hoy en día todo inversionista institucional, por ejemplo un inversionista suizo, se preocupa porque en la empresa donde va a invertir haya una adecuada política de protección al medio ambiente. ¿No? Hoy en día vamos a encontrar que hay inversionistas institucionales que se preocupan porque en la empresa donde van a invertir no se vulneran los derechos humanos, no se vulneran los derechos medioambientales. También se busca, como les decía, en el marco de la OECD, ¿no? una mejor protección a los derechos, ¿no? de los accionistas frente a los intereses de los administradores, y también un mayor trato equitativo a los accionistas entre sí. Claro, porque sabemos muy bien que muchas veces existen las sociedades comerciales en las empresas algo que se conoce como la dictadura de la mayoría. ¿Qué significa eso? Que los que tienen mayor accionariado imponen sus decisiones. Por eso es que hoy en día la OECD recomienda de que ese criterio no debería ser el óptimo, sino que debería propugnarse que las decisiones traten de contar con el asentimiento de todos, porque contar con decisiones de todos genera ¿qué cosa? ¿No? Un mayor bienestar y beneficio para todos los integrantes de dicha empresa. En el otro punto tenemos precisamente el rol de los inversores institucionales, ¿no? Ya les decía yo, los inversores institucionales es una seria preocupación de la OECD y que recientemente en el 2015, ¿no? Modificó sus recomendaciones y incluyó una dedicatoria especial a este tipo de participantes en el mercado. ¿Qué es lo que se busca? Que precisamente los inversores institucionales no vulneren los intereses de los inversores minoritarios, ¿ya? Que transparenten sus procesos de toma de decisiones, ¿ya? Y también que si acuden a intermediarios, ¿ya? También esos actos que hacen con los intermediarios también sean transparentes. ¿Quiénes son esos intermediarios? Por ejemplo, en el gobierno cooperativo se habla mucho del asesor de inversiones. ¿Qué es un asesor de inversiones? Es un profesional que le ayuda a un inversor institucional a adoptar una decisión de dónde va a invertir. Pero también hoy en día se habla de lo que es el asesor del voto. El asesor del voto es un profesional que existe en Estados Unidos, ¿no? Que se llama Proxy Advisor, ¿no? Que tiene como función recomendar a un inversor institucional a pronunciarse de manera negativa o afirmativa en una determinada decisión que se va a discutir en la Junta General de Accionistas. Entonces, los actos de este intermediario, los actos de este inversor institucional, hoy en día a través del gobierno cooperativo se busca que sean transparentes. Y por eso es que surge aquí la discusión. ¿Hasta qué punto un empresario, un inversor institucional o un empresario cualquiera debe transparentar sus actuaciones?
¿Hasta qué punto, por exigencias del mercado, yo debo mostrar que mis actos no buscan desestabilizar a la empresa? Pero si es que hago eso, pongo también al descubierto algo que los administradores empresariales dicen, mi estrategia de crecimiento, mi estrategia de desarrollo. Entonces, en ese punto, pues aún se discute mucho en el gobierno corporativo, oye, pues, ¿hasta qué punto conviene transparentar o no los actos de una empresa? También tenemos el rol de los stakeholders en el gobierno corporativo. De alguna manera, la OECD ha sido un partidario enorme, ¿no?, de la necesidad de que se privilegien y se atiendan los intereses de los grupos de interés, tales como los empleados, tales como los acreedores, tales como los socios estratégicos, tales como los mismos ejecutivos que trabajan para una empresa. Hoy en día, hablar del gobierno corporativo un poco, desde mi punto de vista, implica redimensionar, redefinir el rol de una empresa. ¿Ya? Antes se decía que una empresa únicamente era creación del dueño, del empresario, y que debía reportarle a sus utilidades. Hoy en día ya se busca que el compartir las utilidades no solamente sea monopolio del dueño, sino de quienes hacen posible que esa actividad sea realizada, ¿no? Y ahí tenemos a los demás grupos de interés. Como les digo, esta percepción se desarrolla cada vez más en Europa, en Alemania cada vez más es latente, pero precisamente en Estados Unidos, en Sudamérica todavía, pues la concepción que se tiene en la práctica del gobierno corporativo es atender y privilegiar los intereses del inversionista únicamente. Bien, luego tenemos justamente la necesidad de implementar mecanismos de reporte y transparencia. Recuérdense que aquí lo que la OECD recomienda es que en el marco del buen gobierno corporativo, todos los actos de gestión de una empresa, ¿no?, que se realicen al interior de ella para mejorar su productividad, para mejorar su gobierno, tienen que ser transparentes. Por eso es que ustedes van a observar que hoy en día en las grandes empresas se publicitan en sus páginas web cómo se gestionan, quiénes la gestionan y cuál es el reglamento de funciones de los órganos de dirección de esas empresas. Por eso es que, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las funciones del Consejo de Administración de Apple, hoy en día puedo acceder a ello. Si quiero saber cuáles son las funciones del CEO o el administrador de British Petroleum, puedo hacerlo, puedo acceder, porque ellos, por una exigencia de transparencia, que también va unado a un tema de reputación corporativa, pues lo que hacen es no publicitarlo. Incluso hay empresas que publicitan, ¿no?, las decisiones que han adoptado, ¿no?, en sus juntas, que muchas veces podría sonar a escepticismo en América Latina, pero que la idea del gobierno corporativo es, oiga, si usted hace un buen gobierno, si ustedes deciden adecuadamente, entonces ¿por qué hay temor de publicitarlo? No necesariamente se va a hacer a nivel de todo el público, pero sí a nivel de toda la comunidad de la empresa. Y bueno, por último tenemos el caso de las responsabilidades del Consejo de Administración o el director. Recuerden que en el marco del gobierno corporativo, el directorio, el Consejo de Administración juega un rol importante porque busca supervisar los actos, ¿no?, de los demás órganos del gobierno. El Consejo de Administración hoy en día, a través del gobierno corporativo, ha cobrado una importancia alta porque le exige al CEO o al gerente general y a sus colaboradores que realicen una gestión transparente, y a su vez le exige a los accionistas que participen cada vez más en las juntas de gobierno. Por eso es que por eso es que el Consejo de Administración hoy en día juega un rol importante, y por eso es que hoy en día existe lo que se llama el director o administrador independiente. ¿Qué cosa es el directivo independiente? El directivo independiente es una imposición de la práctica del buen gobierno corporativo que te dice, oiga, en aquellas juntas en aquellos consejos de administración o en aquellos directorios donde principalmente sus miembros pertenezcan, ¿no?, a los propietarios y los accionistas, hoy en día hay que incluir a directivos que no tengan relación o vinculación con ese grupo, que no pertenezcan a ellos, sino que pertenezcan, ¿no?, a la sociedad civil, por decirlo así. Que sean personas que no tienen ningún tipo de vínculo, para que tengan la posibilidad de
denunciar los malos actos o la mala gestión en la empresa, ¿ya? Y también tengan la posibilidad, ¿no? de exigir las sanciones ante esas malas praxis empresariales. Entonces, esa es la labor de un director o miembro del Consejo de Administración independiente. Y por eso es que hoy en día en las grandes empresas cada vez más se cuenta con este tipo de miembro. Ahora, si queremos entrar en un terreno de la crítica, veremos pues de que estos directivos independientes muchas veces tropiezan con un problema. Y es que, claro, han sido nombrados para defender los intereses de la empresa sin vincularse con el dueño. Pero hay un problema, y es que son los accionistas quienes a través de la empresa pagan su salario. Entonces, por lo menos en el Perú, es un poco raro que si yo soy un director independiente, pero que a la vez tengo un sueldo que me he retribuido por parte de la propiedad o de los representantes de la propiedad de la empresa, es muy raro que yo vaya en contra de sus intereses. Y eso es un tema también que tendrá que resolver el gobierno corporativo dentro de poco. También tenemos las recomendaciones del buen gobierno corporativo según el Banco Internacional de Pagos. Créanme que en el Banco Internacional de Pagos tenemos que estas prácticas van en relación más a exigirle a los bancos cómo deben de ejercer su gobierno corporativo, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que en estas recomendaciones que se hacen a los bancos, descansa lo que les he dicho. Hay que proteger los intereses de los propietarios, exigiendo un mejor trabajo al Consejo de Administración para que fiscalice al gerente general, pero también protege los intereses de los stakeholders. En el caso de los bancos, vamos a encontrar de que se carga o se exige una mayor responsabilidad al Consejo de Administración. Hoy en día se exige que los miembros del Consejo de Administración reúnan determinadas calificaciones, tengan experiencia profesional y se les exige un trabajo asiduo en lo que es su labor como consejeros. ¿Por qué? Porque precisamente un banco no administra, como todos sabemos, un capital proveniente de los ahorristas y entonces la labor de todo consejero es cautelar de que este capital se preste a través de los créditos a empresas, a personas, pero que se garantice su devolución. Entonces, hoy en día, el gobierno corporativo exige que quienes ejerzan parte de este Consejo de Administración reúnan las calificaciones adecuadas para, precisamente, garantizar un trabajo adecuado, ¿no?, de un banco. Sobre todo, tengamos presente que los bancos desarrollan un trabajo riesgoso, ¿no? Que muchas veces es, yo presto a alguien, pero no hay la seguridad muchas veces de que ese señor, por más hipoteca o garantía que haya firmado ante mí, pues me devuelva el préstamo. Ahora bien, también tenemos que este Consejo de Administración tiene que organizarse de una manera adecuada para cumplir sus funciones. Y eso nos hace hablar de la existencia o la necesidad de implementar lo que es los famosos comités. ¿Qué son los famosos comités? Los comités de los consejos de administración son pequeños órganos colegiados que se encargan de una determinada materia, de un determinado tema de gobierno de un banco, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, que existen los comités de auditoría, de riesgo, nombramiento y también de ética y cumplimiento. Por ejemplo, el comité de auditoría, ¿qué cosas se encarga el comité de auditoría? Pues precisamente los directivos ahí, perdón, los consejeros ahí, los miembros del Consejo de Administración se encargan de revisar que el auditor realmente haya hecho un trabajo transparente y que esa información sea fidedigna. En la gestión de riesgos, ¿en qué se encargan los consejeros? Oye, de que la empresa, en este caso una empresa financiera y de bancos, pues adopte los mecanismos que resguarden y garanticen la devolución del crédito que se han otorgado a sus clientes, ¿ya? Ahora, también tenemos un comité de nombramiento que se encarga de la búsqueda cada vez más constante de nuevos consejeros o de mejores administradores de empresas, porque lo que se busca en un banco es siempre tener al mejor personal. Y también tenemos otra cosa importante, que son los comités de ética y cumplimiento.
Y aquí también es importante tener presente cada vez más la existencia de un mecanismo que se conoce en el argot del derecho corporativo como el compliance. El tema del compliance en América Latina está en una etapa de crecimiento porque se ha abocado principalmente en el terreno de desarrollar lo que se conoce como el compliance penal, ¿no? Es decir, una empresa que, digamos, para evitar ser sancionada o para recibir una sanción penal menor, ¿qué hace? Implementa una serie de mecanismos de funcionamiento que busquen prevenir la comisión de delitos, ¿no? Es un poco en eso consiste el compliance. Ya. Entonces, cuando hablamos del compliance penal, la gente piensa que solamente se aplica al terreno criminal. Y no es así, porque en el marco del buen corporativo, el compliance no solamente va a lo penal, a prevenir delitos, sino también a prevenir conflictos laborales. También va dirigido a prevenir denuncias, ¿no?, de sus clientes. Por ejemplo, en el Perú, hoy en día el Código de Protección al Consumidor exige a los clientes de una empresa, ¿no?, que si desean pueden denunciar a la Autoridad de Protección al Consumidor. Y claro, el código también establece de que, oiga, si usted ha implementado un sistema de atención a su consumidor y a pesar de ese sistema falló en atender al consumidor, pues bueno, no se preocupe, le vamos a imponer una menor sanción, ¿no? Igual en el terreno laboral. En el terreno de lo que es el compliance laboral, lo que se busca hoy en día es, ¿qué cosa? Que la empresa cumpla la normatividad laboral, no tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y así, si en caso el Estado decide sancionarla, pues esa sanción va a ser menor. Bien, entonces este mecanismo de compliance de alguna manera se ha presentado a raíz de la nueva creación de propuestas de buen gobierno corporativo que también el BIS, así como otras entidades, han propuesto, ¿no? Estas recomendaciones del BIS, por ejemplo, se han modificado y están puestas digamos, a modo de recomendación, ¿no?, desde el 2015. También justamente se habla de la gestión del gerente general, ¿no? También se busca que la gestión del gerente sea hecha de manera integral, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que no se puede arriesgar los activos del banco y también considerando, pues, de que se le debe de incentivar con una adecuada política de remuneración. Bien, ahora también se dedica un capítulo interesante a lo que es el gobierno de los grupos de empresas o de sociedades. En ese sentido, y de manera muy interesante, hoy en día el Banco Internacional de Pagos dice, oiga, en el marco de las prácticas de buen gobierno corporativo, aquellos fraudes y prejuicios que un banco haya cometido con sus clientes y ese banco sea parte de un grupo de empresas, hoy en día se propone que el banco matriz o la empresa matriz dueña de ese banco, de esa entidad financiera, sea responsable ante sus clientes. Esto de alguna manera va también en contra de lo que en la doctrina del derecho mercantil se ha hablado, de la personería jurídica, ¿no? O sea, antes se decía, por más que estemos en un grupo de empresas, una empresa no tiene responsabilidad por lo que haga la otra empresa. Pero en el marco del buen gobierno corporativo, esta tendencia se está erosionando. Entonces hay que tener presente de que hoy en día, si bien es cierto, los grupos de empresas tienen un rol importante, hoy en día, a raíz de ese rol que cada vez juegan, estos grupos de empresas también se erosiona la noción de personalidad jurídica a raíz de ellos. Bien, luego tenemos que el BIS recomienda, ¿no?, lo que es justamente una adecuada gestión de los riesgos, una adecuada administración, ¿no?, de los riesgos financieros, contables que un banco pueda tener, y para eso justamente se recomienda la contratación de un oficial, ¿no?, de un oficial gestor de riesgos. Este señor se encargará precisamente de direccionar, administrar, ¿no?, los recursos de un banco, o de cautelar que estos activos de un banco no sean usados para actividades que pongan en peligro la devolución de estos y perjudiquen el negocio bancario. ¿Ya? Muy bien. Luego también tenemos de que
dentro de las recomendaciones que da el BIS, existe pues la implementación de mecanismos de control de riesgos, que ya les decía, se debe haber un mecanismo adecuado, ¿no? Para eso se busca la contratación de un buen oficial de riesgos, también una política efectiva de comunicación de riesgos, es decir, hoy en día se busca que este oficial de riesgos no tenga un rango inferior, sino que tenga acceso al consejo de administración, cosa que si detecta algo, pueda sancionarlo. Pueda por donde denunciarlo y recibirla y lograr la atención del consejo de administración y solucionar el problema. Luego también se busca, como les decía, la implementación de mecanismos de cumplimiento normativo y ético en la empresa y por último también la implementación de mecanismos eficaces de auditoría, ¿no? Y adecuadas políticas de compensación y transparencia en la operación de un banco. ¿Por qué les digo esto? Porque tradicionalmente, a raíz de la crisis financiera del 2008, pues quienes más han estado en lo que es la crítica, en el ojo de la tormenta, como decimos en Perú, son los bancos, ¿no? Entonces, precisamente hoy es que el BIS ha implementado este mecanismo de que los bancos tienen que tener estos mecanismos de buena gestión para cautelar los intereses tanto de sus inversores como también de sus accionistas. Y bueno, también se busca implementar políticas de buena compensación, es decir, traer a un buen ejecutivo, un buen consejero para que se dedique a hacer una buena labor de supervisión en la empresa, y también la implementación del mecanismo de transparencia en la operatividad y en el gobierno de la empresa, y por último se busca un rol más activo de los supervisores bancarios, ¿no? En ese sentido, pues se buscará que un supervisor bancario realice una función adecuada, ¿no? Para beneficio de los mismos bancos y también de sus clientes. Bien, vamos terminando la sesión. Nos hemos excedido ampliamente en el tiempo, van a disculparme, pero el tema de eurocompativo muchas veces suscita mucho que hablar. Hablaré de manera resumida de dos instituciones internacionales, la ONU y la Unión Europea. ¿Por qué las menciono? Porque muchas de sus recomendaciones han sido tomadas en Latinoamérica, ¿no? Y merecen un poco mencionarlas. Por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, yo les recomiendo que revisen su guía de buen gobierno, de prácticas de buen gobierno corporativo, así tiene ese nombre, que buscan principalmente lo que ya hemos comentado anteriormente con los casos de la OECD y del Banco Internacional de Bancos, ¿no? Y lo que se busca principalmente, ¿qué cosa es? Una mayor injerencia y una mayor preocupación por los intereses de los stakeholders, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las Naciones Unidas están implementando este mecanismo de buen gobierno corporativo como un medio para incorporar a los stakeholders, ¿no? Y que sus intereses sean considerados en la gestión de la empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, señores, yo les invitaría a revisar la guía de buen gobierno corporativo de la ONU, que está en vía online, y en la cual podrán ustedes encontrar que la tendencia es que hay que proteger los intereses de los stakeholders, porque protegiéndolos vas a mejorar la gestión de tu empresa y esto va a retribuir que tendrás una mejor producción y a su vez también una mejor imagen y también cumplirás con las nociones de responsabilidad social. También tenemos, como les decía, el tema de la Unión Europea. En el caso de ella tendremos de que sus recomendaciones van en la línea de recomendar, como ya decíamos, temas como la gestión adecuada del riesgo, de mejorar la composición del directorio, ¿no? Y tener el mejor personal, mejorar las funciones que tiene el directorio, porque ellos tienen una responsabilidad hoy en día en supervisar una adecuada práctica de la gestión en una empresa, ¿no? Y también una adecuada política de pago que consiste en captar al mejor cuadro ejecutivo para incrementar la efectividad de la empresa, ¿no? Igual se usa los mecanismos de transparencia, la remuneración, la protección por los derechos de los accionistas y también lo que les comentaba, ¿no? La implementación de un rol de los directivos no ejecutivos. ¿Quiénes son los directivos no ejecutivos? Los consejeros independientes que les decía y que la OECD y el BIS mencionaban, ¿no? Que son miembros que son parte del Consejo de Administración y que por alguno u otro motivo no tienen, digamos, pertenencia alguna con
los inversionistas o los accionistas, sino simplemente tienen esa independencia que les permite, ¿no? Criticar y denunciar algún tipo de mala praxis y mala denuncia que pueda suceder en una empresa. Muy bien, a modo referencial, les diría que en el caso peruano, nosotros, a diferencia de Nicaragua, nosotros no tenemos una norma de cumplimiento obligatorio para todas nuestras empresas. Nosotros solamente tenemos, como les decía, siguiendo las recomendaciones de la OECD, normas metaregulatorias, ¿no? Ahí tenemos el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas del 2013, que es un conjunto de normas que regulan, ¿no?, el funcionamiento de la empresa. Ahora, una cosa que quizás yo vi al momento de revisar la norma en el caso de Nicaragua es que en el caso de Latinoamérica, el gobierno corporativo no solamente se está implementando para las empresas bancarias y financieras, sino también es de que se está dando un mayor interés o se está dando ahora más prioridad a lo que son las empresas estatales y también las empresas familiares, ¿no? ¿Qué de peculiar tiene cada una de ellas? Recuérdense que en el caso estatal, las empresas del Estado tienen un problema, y es de que el dueño es el Estado. Y ante cualquier problema y reclamo que pueda hacer un consejo de administración que quiera hacer una buena labor de gestión, pues el Estado muchas veces lo va a remover del cargo. O en todo caso, el problema que pasa en este tipo de empresas es de que quienes son parte de los órganos de gestión de una empresa, incluido el Consejo de Administración, son principalmente quienes, miembros de un partido político, que quizás no cuenten con el mismo expertise, ¿no?, que alguien con la experiencia de haber tenido trabajo o haber colaborado en otras empresas, ¿no? Otra cosa, tener presente son el caso de las empresas familiares, yo les diría, ¿no? En el caso peruano nosotros tenemos a las pequeñas y microempresas, que son pues empresas principalmente de familia, ¿no? Entonces, ahí es también, este código se dirige, ¿no? Y recomienda pues que se creen mecanismos que eviten o prevengan una injerencia de los familiares en la gestión de la empresa. Y, por ejemplo, se recomienda ahí, como les decía, la existencia de directivos independientes o consejeros independientes, ¿no? Por lo menos, como les digo, en la norma que yo he revisado de Nicaragua, que es la resolución del CONAMI, no he encontrado alguna de ellas dirigidas. Entiendo que quizás va o se enfocó más o está enfocada más para el tema financiero. Bueno, en el caso de nosotros, tenemos normas que exigen de manera voluntaria la implementación de normas de buen gobierno corporativo para lo que son las empresas que quieran cotizar en el mercado o también en el mercado de valores, ¿no? Y también para las empresas bancarias y aquellas empresas que se dedican a la gestión de pensiones. Lo que hoy en día, y con esto voy terminando mi exposición, es que lo que hoy en día se exige del gobierno corporativo es de que sea ese conducto y ese mecanismo que lleve a que una empresa transparente su gestión, su administración, ¿ya? De alguna manera, a mí el gobierno corporativo me recuerda mucho lo que pasábamos en nuestro país hace 20 años, ¿no? Y en el cual cuando el gobierno, los gobiernos hacían o tomaban decisiones y disponían de los patrimonios o de los presupuestos y no lo publicaban, ¿no? Pues generalmente ahí radicaban los mayores casos de corrupción. En el caso del Perú, pues hoy en día las empresas también tienen y afrontan ese problema. Ustedes habrán escuchado que en el Perú y en algunos países de Sudamérica afrontamos el fenómeno Odebrecht. Y en el caso de Odebrecht, tenemos nosotros aquí a un par de empresas ligadas a la construcción que tenían una excelente reputación corporativa, ejercían la gestión de su empresa de manera óptima, pero a raíz del caso de Odebrecht se destapó los vínculos que tenían con esta empresa y pues esto nos demostró, ¿no?, que muchas veces las empresas podrían, de repente aún no tenemos esa capacidad de transparentar del todo nuestros actos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la práctica aún nos dice que el gobierno corporativo que busca implementar mecanismos de transparencia para que los actos de gestión sean más seguros,
más confiables, pues todavía necesitan más, necesitan mejorar más, necesitan crecer más, ¿no? Y se requiere justamente para eso el apoyo de nosotros, los abogados, ¿no? Nosotros los abogados somos justamente esas personas que a través del conocimiento de la legislación comercial, a través de que somos los principales propulsores de la reglamentación interna de la empresa, somos los llamados precisamente a exigir el cumplimiento de una buena gestión. Ahora bien, esto tengamos presente que aquí en lo que es derecho en la empresa siempre vamos a pelearnos con los administradores de empresa porque van a decirnos, ¿por qué me limitas con la norma? Y nosotros tenemos que decirles, bueno, no te limito, sino simplemente cuido de que te vayas por el mal camino, ¿no? No tiendas a la corrupción, no cometas fraudes que perjudiquen los intereses de los stakeholders y de los accionistas, sino que al contrario, tus buenas prácticas de gestión no generen un efecto positivo y no negativo como ha sucedido aún y que de repente en Sudamérica estamos a raíz de este fenómeno que les digo y otros más que hemos pasado pues padeciendo. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y bueno, también el tiempo que me han tenido bien a darme. Quedo abierto a las preguntas que hubieran y les agradezco muchísimo su atención, su paciencia y bueno, la amistad y la estima, ¿no? También de mi parte hacia ustedes y a través del profesor Cristian, si ustedes necesitaran algún tipo de colaboración o algún tipo de apoyo para que puedan trabajar este tema de bono corporativo y de responsabilidad social o derecho corporativo, estoy en la mejor predisposición de ayudarles desde Perú en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por su paciencia. Bien, buenas gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que ha sido una ponencia sobresaliente en muchos aspectos, ¿verdad? Porque nos ha abierto un panorama mucho más amplio del gobierno corporativo. Creo que de las prácticas nicaragüenses en el ámbito societario, en el ámbito interno de la empresa, necesitábamos esa orientación, ¿no? Que usted nos ha hecho mención el día de hoy, sobre todo el tema de la transparencia, de la autorregulación interna entre los mismos socios, el consejo de administración, los accionistas, los trabajadores, inclusive, como usted mencionaba, hasta los mismos acreedores de la sociedad. Bien, vamos a un periodo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a dar ahí un espacio de 3 preguntas, unos 2 bloques, porque yo sé que el profesor tiene clase también, si no me equivoco, ¿verdad? Y ustedes también van a alguna gestión académica. Bien, ahora el espacio, aquí nomás, don Uriel, le escucho. Si gusta, le voy al micrófono. Buenas noches, profesor Edison. Gracias por la excelente conferencia que nos ha brindado. Mi reflexión después de escuchar su ponencia es en el sentido de que, bueno, se nos ha planteado en la introducción y luego a través de las distintas ideas de que se requeriría que el gobierno corporativo debería de ser autorregulatorio, ¿verdad? Es decir, que no parta de unas normas o de una imposición por parte del Estado, es decir, a través de una ley o a través de una codificación, etcétera. No obstante, mi reflexión iba en el sentido de que a partir de la cultura, con nuestra cultura latinoamericana, en que no estamos dados mucho a la transparencia, somos muy dados todavía al secretismo, todavía somos muy dados a no develar, por así decirlo, nuestra función empresarial. O sea, tenemos mucha tendencia a ocultar, por ejemplo, los estados de resultados, los estados de pérdidas y ganancias. Y entonces, en ese sentido, yo lo miraba ahorita como un poco como una utopía a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Porque estos son modelos anglosajones, europeos, como usted mismo lo ha dicho,
Quizás Japón tiene muy buena experiencia en la transparencia de la gestión empresarial, ¿verdad? Y hace participar a los sindicatos y bueno, se impulsan los derechos de todos los actores de la empresa en la gestión de la misma. Pero creo que aquí tenemos, a nivel de nuestra realidad latinoamericana, tenemos mucho que fomentar, ¿verdad? Y en ese sentido creo que si no se parte, al menos en esta primera etapa, de una legislación que obligue a las empresas a adoptar estos modelos corporativos que usted nos ha descrito, pues entonces va a ser muy difícil que de suyo o mutuo, digamos, o voluntad propia se adopten estos modelos tan necesarios para la sanidad empresarial, para la transparencia económica y para la buena andanza de una economía o la economía de un país. Entonces pareciera que ahorita fuera necesario que se pueda fomentar, por un lado, impulsarlo voluntariamente, pero haría mucha falta, sería necesario que se haga desde el punto de vista también imperativo, ¿verdad? Si no, se corre el riesgo de que el modelo corporativo se torne un cliché, es decir, como una moda, ¿verdad? Que se adopta muchas veces incluso quizás a conveniencia, porque se nos ha dicho, bueno, los organismos, las entidades de crédito lo pondrían como condición para acceder a recursos de financiamiento. Entonces, que no fuera tomado como cálculo de intereses creados o como una manera de acceder y luego no adoptarlo como un hábito, como una cultura, una conducta, sino solamente para satisfacer un interés de mediano plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues, digamos, importante que, como reitero, que sea o es necesario partir de una norma escrita que obligue al empresariado, a la pequeña, a la gran empresa, a adoptar este tipo de modelos cuyas virtudes, ventajas, usted nos ha descrito pues de forma amplia, de forma muy clara, y en ese sentido pues es mi reflexión, ¿verdad? No sería posible su adopción mutuo propio, sino a través de una norma o una ley que el Estado establezca, pues, digamos, en el marco de la buena transparencia, las buenas prácticas en la gestión empresarial. Gracias. Sí, le daré la palabra a otro participante del grupo para que pueda después hacer sus reflexiones. Buenas tardes. Tengo que hacer varias reflexiones. Me parece a mí que en relación a la implementación de los gobiernos corporativos, tiene que ver un poco con el desarrollo económico de un país. Eso es determinante. En el caso nuestro, Nicaragua, a pesar de los pesares, estamos próximos a la implementación de un nuevo Código de Comercio. Creo que esa es la oportunidad, precisamente por lo que decía Uriel, ¿verdad? Porque efectivamente se nos hace muy difícil, y eso no es un problema de Nicaragua, es un problema, como bien dijo, de Latinoamérica, de tener conductas transparentes, de tener verdadera responsabilidad con quienes o a quienes les ofertamos nuestros productos y servicios, y con las partes interesadas, como usted bien ha dicho. Esa transparencia hace falta. Entonces, un poco conjugar las dos cosas, porque quiera sea o no, Nicaragua, por su desarrollo, en general, las sociedades anónimas son todavía familiares. Yo le diría que en un 90%, por no decir un poco más, ¿verdad? Eso va de acuerdo al desarrollo de un país. Indudablemente lo vamos teniendo poquito a poquito, pero la ventaja de poder incorporar esas normas necesarias, convenientes para el desarrollo mismo de la empresa y del país,
efectivamente la podemos lograr a través del Código de Comercio, que está próximo, entiendo yo, a ser aprobado, y este tipo de condiciones, mejoras, nos van a ayudar precisamente para que haya un mejor gobierno de las empresas y evitar precisamente que quiebren o que se vayan y efectivamente los trabajadores queden sin su trabajo. Porque de acuerdo al desarrollo económico que nosotros tenemos en este país, la gran lucha es por mantener un trabajo. Entonces, digámoslo así, lo que usted ha examinado de las pymes con IPYME, efectivamente es para preservar una empresa pequeñita, familiar, y que preservar el trabajo es lo más importante. Muchas gracias. Bien, si gusta dar respuesta a las reflexiones que han hecho los estudiantes. Sí, muchísimas gracias por sus aportes, muy valiosos, la verdad. Invitan a la reflexión al respecto. Para empezar, hay algo que siempre mis alumnos me preguntan y me dicen: profesor, estamos en una maestría de Derecho a la Empresa, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Es que estamos hablando pura empresa, pero no hablamos nada de derecho, ¿no? Y muchas veces siempre cae siempre esa es la pregunta. En el caso de la empresa, hoy en día el gobierno corporativo, junto con la responsabilidad social, es una muestra de que el derecho empresarial se vuelve o tiene como característica importante, ¿no?, la interdisciplinariedad. Cuando nosotros hablamos de un fenómeno tan complejo como el gobierno corporativo y incluso la responsabilidad social, ¿no?, voy a hablar sobre el primero, es que estamos hablando de un fenómeno que entenderlo únicamente por ley sería muy complicado o sería muy incompleto. Por eso es de que este tema muchas veces es tratado por los abogados, o también por contadores, o por economistas, o gestores de empresa, porque precisamente su comprensión, su entendimiento es algo muy obtuso. Miren, hablando del gobierno cooperativo, cuando yo, por ejemplo, quise trabajar este tema, a mí me llama mucho la atención de que ¿por qué a una empresa le exigen cómo tiene que gobernarse? ¿Cómo le exigen por qué tiene que gestionarse de una determinada manera en su productividad, en su gobierno, en su gestión? ¿Por qué? Si toda empresa es privada. Y el dueño me va a decir, que es una empresa pequeña, oiga, yo soy el que puso el capital, yo he puesto el riesgo. En una empresa, el que pone el capital es el que asume el riesgo, pero también los beneficios. Entonces, muchas veces, siempre, sobre todo en Latinoamérica, existe esa creencia, principalmente en las pequeñas y microempresas, ¿no? Pero precisamente creo yo, y ahí concuerdo con el primer la primera persona que me hizo la pregunta, es que depende mucho de la cultura del país en el que estemos. Definitivamente la tendencia de autorregulación del gobierno cooperativo se da principalmente pues en aquellos países donde es cultura cumplir las leyes, es cultura ir más allá de lo que la ley te pide, o en todo caso es tomar como referencia la ley para ir mucho mejor, o hacer mejores alcances que la ley, ¿no? Entonces, en tanto que aquí en Sudamérica tenemos que la ley se toma como una forma de que si no lo cumplimos, o si no hay esta ley, puedo hacer lo que quiera, o no hago nada. Entonces, muchas veces la gestión empresarial ha creado o ha colaborado en la comisión de grandes fraudes a nivel mundial, ha creado grandes casos de corrupción, ¿no?, que hoy en día en Sudamérica, en el caso peruano, atravesamos, ¿no? Hoy en día, como les decía, en Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que se llama Graña y Montero, que ya cotiza en Estados Unidos y que nadie dudaba de la honorabilidad de su forma de gestionar. Eran una de las personas que tenían
buen comportamiento corporativo, una buena gestión de empresa, ¿no? Y su código de gobierno corporativo era uno de los más valorados. Pero sin embargo se descubrió hace poco que había participado en actos, o bueno, había sido partícipe, o por lo menos había tomado conocimiento de los actos de corrupción de Odebrecht. Entonces aquí surge la reflexión, o sea, y a veces yo también me pongo a pensar a veces y digo, ¿hasta qué punto la norma es capaz de decir a una persona qué tiene que hacer? Porque siempre va a suceder de que la persona está por delante y lo que una persona piensa está muchas veces por delante de lo que una norma le establece. Entonces aquí es de que cuando hablamos de gobierno corporativo no podemos únicamente tomarlo como norma como normas o como el conjunto de normas obligadas o autoobligadas que hay que cumplir, porque muchas veces quien está en la atribución de quien las ha creado y quien las debe cumplir muchas veces puede de repente incumplirlas. Entonces también por eso es de que se propugna el otro campo, que es el campo ético, ¿no? Hoy en día también incluso la Unión Europea establece que el componente ético es importante porque hace posible la prevención de actos corruptos, de actos de fraudes, ¿no? Empresariales. Entonces, hoy en día se habla pues de que en el marco de gobierno corporativo se deben implementar los códigos de buen gobierno, no solamente en el cumplimiento de la ley, sino también en la exigencia de que representan el sentir de la persona, de la empresa, ¿no? Y que busca que sus colaboradores lo hagan y lo asuman como tal. Miren, es muy complicado solucionar los actos irregulares que una empresa pueda crear con una norma. Tiene que ir siempre acompañado de otros aspectos más. Valores, educación y también adecuadas formas de gestión. Si no es así, y si todos nos esperanzamos únicamente en las normas, pues estamos cayendo de repente en un saco roto, como decimos en Perú, y podamos exigir al derecho que sancione a la empresa, que le exija que mejore su gobierno, si de repente la persona que ha creado esas normas las incumple. Ahora, en el caso de los estados, sí, los estados han creado cada vez más normas de cumplimiento estatal, pero también estamos y vamos al otro extremo, y a veces en Sudamérica tendemos a ser extremistas, ¿no? Únicamente para ojos de un administrador, para una empresa, la exigencia de una norma son costos, y como costos, pues yo cumplo eso, y si más allá no me genera rentabilidad, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, en Europa por lo menos la tendencia ha sido, mire, no te voy a exigir una norma obligatoria, pero sí genera tú crea tus propias normas, cúmplelas, ¿no? Y de esa manera para ti, según tu capacidad, según tu estado económico, pues las irás cumpliendo, pero eso sí con respeto, ¿no?, a tus stakeholders y a la sociedad. Yo creo que el reto que nos plantea el gobierno corporativo es básicamente pues elevar los niveles de transparencia en el funcionamiento de una empresa, hacer partícipe de estas prácticas ya no únicamente a las corporaciones, sino también a las pequeñas empresas y a las empresas estatales. Incluso yo diría, las empresas informales. Un reto que yo voy trabajando es de que cómo a través de la práctica de gobierno corporativo una empresa informal tendría incentivos para formalizarse. Y justamente aquí el desafío es, oye, si tú mejoras tu gobierno, si tú asimilas determinadas prácticas de gestión, vas a tener acceso al sistema crediticio, vas a tener mejores beneficios del Estado, te puede dar una mejor situación tributaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es, pues, oye, si tú mejoras la gestión, tendrás mejores beneficios. Y en el caso de las empresas informales, estamos justamente en la actualidad trabajando esa posibilidad. Les agradezco mucho sus preguntas, todas han sido muy valiosas y como les digo, pues estaré siempre en la mejor predisposición de colaborar con ustedes desde aquí, desde Perú, desde esta hermana república, y que aquí siempre tenemos un aprecio mucho por la gente de Centroamérica, de Nicaragua, y siempre pues bienvenidos cuando estén por aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Edison. Esperamos contar contigo en la siguiente
en otra conferencia que podamos ahí planificar o en algún momento tal vez podamos trabajar conjuntamente con la universidad que ofrece la maestría en Derecho de Empresa, también ahí en la Pontificia Universidad Católica. Pues bien, comprendo que ya el tiempo del profesor es limitado porque él me había dicho 1 hora, yo sé que se extendió mucho, ¿verdad? De parte nuestra, un agradecimiento. Fue muy provechoso cada una de las temáticas que has abordado, Edison, y creo que nos ha despertado, ¿no? Nos ha despertado una curiosidad sobre este tema. Ya dijo una de las máster en Derecho de Empresa, que fue la última participante. Aquí se está trabajando un anteproyecto de ley, 2, dicen que 3, en verdad también. No sé cuántos van ya, pero hay que analizar, y lo has dicho al final, si vale la pena o no, si este es un sistema de tipicidad social más que todo de regulación normativa en un sistema jurídico como el nuestro, pues. Entonces hay que ver también la práctica societaria e implementarla con más rigurosidad para que podamos ver si en verdad pues funciona y salir de ese sistema que tenemos hoy con tantas sociedades cerradas, familiares, que tienen un sistema de esto es mío, nadie me lo quita, no te doy la información porque es privada, pues. Entonces, bueno, muchas gracias, Edison, y hasta pronto. Un aplauso especial. Muchas gracias. Un gusto. ¿La pago?